Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jared García, estudiante de la Universidad Univer Millennium de la licenciatura de Comercio Internacional y Aduanas, y en esta ocasión les voy a hablar sobre la aplicación de las políticas monetarias en el contexto internacional durante la pandemia del COVID-19, de cómo los países se vieron afectados tras la pandemia, cómo se aplicaron esas políticas monetarias en su economía, las estrategias que utilizaron los diferentes países para controlar su inflación, sus tasas de interés y los tipos de cambio durante este periodo. Para entrar un poquito más en contexto, vamos a hablar sobre qué es la política monetaria. Pues bien, la política monetaria son acciones que toma el Banco Central para controlar la cantidad de dinero que fluye en la economía de un país, con el objetivo de controlar y mantener una estabilidad de los precios, controlar su inflación y fomentar su crecimiento económico. Un ejemplo de esto tenemos lo que es el Banco de México, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Según el economista Milton Friedman, la inflación es siempre un fenómeno monetario, lo que significa que el control del dinero es fundamental para mantener una estabilidad económica. En segundo punto tenemos el impacto de la pandemia en la economía mundial. Durante la pandemia del COVID-19, la economía sufrió una gran caída debido al cierre de empresas, la disminución del consumo y la pérdida de empleos. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la crisis provocó una recesión económica a gran escala, obligando a los países a invertir rápidamente en políticas monetarias expansivas. El siguiente punto serían las estrategias monetarias durante la pandemia. Aquí tenemos 4 puntos clave. El primero sería la tasa de interés. Los bancos centrales redujeron las tasas de interés para que se incentivara el consumo y la inversión. Un ejemplo sería que la Reserva Federal bajó su tasa de interés a casi al 0%, permitiendo que los créditos fueran más baratos, ayudando a las empresas y a las familias. El control de la inflación, principalmente aquí la inflación se mantuvo baja ya que no había consumo. Sin embargo, esto posteriormente aumentó debido al problema en las cadenas de suministro. Según John Maynard, en tiempos de crisis el Estado debe de invertir para estimular la demanda agregada. Es por ello que se implementaron políticas de expansión monetaria como la emisión de dinero. También tenemos el tipo de cambio. Aquí durante la pandemia muchas monedas se depreciaron frente al dólar. Esto debido a la incertidumbre. Un ejemplo tenemos el peso mexicano que se depreció durante los primeros meses del 2020 frente al dólar. Aquí para estabilizar el tipo de cambio, el Banco de México lo que hizo es usar reservas internacionales y ajustar su tasa de interés. También tenemos el programa de liquidez. En este caso se implementaron programas para inyectarle dinero a la economía, como la compra de bonos y apoyos al banco. Un ejemplo sería que la Reserva Federal aplicó estímulos económicos masivos. Por último punto tenemos los resultados de estas políticas. Estas estrategias ayudaron de cierta forma a evitar una crisis económica a gran escala. Sin embargo, también tuvieron efectos secundarios, como aumento de la inflación post-pandemia, endeudamiento de los países y ajustes posteriores a las tasas de interés. En conclusión, las políticas monetarias fueron de gran ayuda para enfrentar una crisis económica provocada por la pandemia. En este caso, considero que la intervención de los bancos centrales permitió estabilizar la economía global en cierto momento. Sin embargo, también dejó retos importantes, como el control de la inflación en años posteriores. Desde mi punto de vista, es muy importante que los países encuentren un equilibrio económico para estimular su economía y evitar exceso de dinero en circulación, ya que si esto no se controla podría generar una inestabilidad a largo plazo. La pandemia demostró que la correcta coordinación internacional y la correcta aplicación de las políticas monetarias fueran clave para enfrentar las crisis globales. Y bueno amigos, esto sería todo sobre la política monetaria durante la pandemia. Espero que les guste el video, no olviden de comentar y poner su like en el video.